Hola, ahora vamos a ver un tema interesante sobre las expresiones regulares. La bibliografía para este tema en Hopcroft y Ullman, y también esto de Languages and Machines, y también ver las herramientas para expresiones regulares en el aula virtual que tenemos para experimentar y complementar el aprendizaje que ustedes pudieran tener. Las expresiones regulares, o abreviado como WR, es una descripción algebraica de los lenguajes regulares. Más adelante vamos a ver lo que significa exactamente un lenguaje regular. Es una forma declarativa de expresar las cadenas que queremos reconocer. Declarativa, pues es una forma no explícita, ¿verdad? Es una forma implícita, resumida, formulada, de expresar las cadenas que queremos reconocer. Se usan como lenguaje de entrada en sistemas de proceso de cadenas. Por ejemplo, los que trabajan con Unix o Linux. En este existe un comando que se llama grep, que su traducción Global Regular Expressions and Print. Entonces, este comando grep nos sirve para buscar cadenas dentro de un archivo de texto, ¿verdad? Que sería nuestro lenguaje. Para ver más detalles cómo se maneja este grep, ustedes en el prompt de Linux pueden escribir lo siguiente, ¿sí? Entonces, tienen el prompt de Linux, quieren saber cómo funciona grep, man espacio grep, enter, y este comando pues les va a desplegar cómo se utiliza grep o grep. También otro de los usos es para generadores analizadores léxicos sintácticos como lex o flex y bison también, ¿verdad? Cuando los utilizamos como generadores de analizadores léxicos, aceptan expresiones regulares, formas de las unidades sintácticas, y produce un autómata finito determinista que reconoce la unidad sintáctica de la entrada. Una de las ejemplos de expresión regular pues es la que habíamos visto al principio como motivación, ¿verdad? ¿Recuerdas que el lenguaje se reconoce con esta expresión regular? Operadores que tenemos en las expresiones regulares son los siguientes. Ya habíamos dicho antes de eso que las expresiones regulares denotan lenguajes. Por ejemplo, el lenguaje de esta expresión regular que viene dentro del paréntesis, ¿sí? 0,1 estrella más 1,0 estrella. El lenguaje que denota esa expresión regular pues va a contener palabras como el 0, el 0,1, el 0,11, el 1 solo, el 1,0, 1,00 y así sucesivamente. La clausura estrella o cerradura de Kleene va a consistir precisamente en las definiciones que habíamos dado anteriormente para la cerradura estrella de un lenguaje. Entonces va a ser la superunión de 0 hasta infinito para la i, de L a la i, es decir, L a la 0, unión L a la 1, unión, etcétera, etcétera, hasta donde ustedes necesiten. Otra manera de definirlo es la cerradura estrella de este lenguaje L va a ser el conjunto que contiene la cadena vacía, obviamente por la cerradura estrella, unión L con L, unión L con L con L, unión, etcétera, etcétera. Solo existen dos lenguajes con cerradura no infinita. Para empezar, si L es un lenguaje que no tiene palabras, es decir, un lenguaje vacío, entonces L estrella va a ser el conjunto que contiene solamente la cadena vacía. ¿Por qué? Pues porque phi a la 0 va a ser el conjunto que contiene a epsilon, es decir, el conjunto que contiene la cadena vacía. Y por otro lado, y esta phi a la i, pues va a ser igual a conjunto vacío sin exponente, ¿no? Phi. Entonces, phi a la i es igual a phi, para i igual a 1, a 2, etc. Más adelante veremos una explicación más detallada de esto, ¿sí? Pero estamos hablando de la iésima concatenación de palabras para el conjunto lenguaje phi. Si L es conjunto que contiene a epsilon, entonces el estrella va a ser también el conjunto que contiene a epsilon. Aquí tenemos otra definición formal de lo que es una expresión regular, ¿sí? Esta lo obtuvimos del libro de Peter Lynch, An Introduction to Formal Languages and Automata. Ahí tiene un poco diferente su notación, pero las dos definiciones les puede servir para entender o complementar el entendimiento de las expresiones regulares. ¿Cómo se construye entonces una expresión regular? Pues para empezar hay que dar la definición de lo que es una expresión regular, ¿sí? Y en esa definición incluimos el constructor.
Entonces, sea A, y aquí vean que está enmarcado, ¿verdad? La A ahí está en boldface. Si ese A es un símbolo arbitrario, por eso está en boldface, porque es una A que pertenece al conjunto de símbolos de este sigma, y vamos a definir a una expresión regular inductivamente como sigue. Entonces, como es inductiva, tenemos caso base e inductivo. Las constantes, en el caso base, las constantes epsilon, phi o lenguaje vacío y la A son expresiones regulares. Y representan el lenguaje, por ejemplo, de epsilon, es el conjunto que contiene a ese epsilon. El lenguaje de el conjunto vacío o el lenguaje vacío es igual a lenguaje o conjunto vacío, y L de A va a estar mapeada a un símbolo en particular, ¿verdad? Entonces L de A va a ser igual a el conjunto que contiene a la A. En el caso inductivo, si F y F son expresiones regulares, entonces E más F es una expresión regular. ¿Y qué lenguaje representa? Pues la unión de los lenguajes con E y con F. E seguida de F es una expresión regular, y el lenguaje de una expresión regular de E y de F va a ser el lenguaje de E concatenado con el lenguaje de F. E estrella es una expresión regular, y el lenguaje de esa E estrella, el lenguaje de una expresión regular E cerrada bajo la estrella. Y paréntesis, E paréntesis es una expresión regular, si S es una expresión regular, y el lenguaje de esa expresión regular es el lenguaje de la expresión regular. Simplemente modificar esta definición para considerar los operadores de corchetes, de menos, de interrogación y el de potencia positiva, ¿verdad? Entonces por eso aquí les dejé unos puntos suspensivos. Bueno, para definir los lenguajes de las expresiones regulares nos va a servir esta definición de lenguaje. Sean A y B símbolos arbitrados del alfabeto sigma. Entonces, A estrella denota el lenguaje de A a la N, tal que N va desde 0 hasta el número que a ustedes se les ocurra. A.B o simplemente A seguida de B denota la concatenación. A estrella concatenada con B estrella denota A a la N, B a la M, donde N y M son igual a 0, 1, 2, etc. Más adelante vamos a ver por qué A al cuadrado, B al cubo denota el lenguaje AA seguida de la palabra triple B. Un error común es decir que A a la N es una expresión regular, porque la vemos precisamente aquí en el constructor del lenguaje infinito, pero en realidad A a la N ni siquiera es una expresión regular. Por otro lado, a la cerradura positiva, seguida de B, también concatenada con otra B, denota el lenguaje de A a la N seguido de W. Esta otra tipo de expresión regular que es menos común, pero existe en algunos sistemas operativos. A interrogación W denota el lenguaje donde hay 0 A's seguidas de 2 B's, o hay una A seguida de 2 B's, y ya, ahí se acaba el lenguaje. A más B denota el conjunto que contiene A seguida de B.